pero mi costumbre es preguntar si vamos bien, digamos, en clase por eso, pero sí, Sí, profe. interrúmpanme cuando eso, interrumpan si hay algo que no está claro. Bueno, el C3 dice que estas dos operaciones son cerradas, digamos, fíjense cómo está enunciado, ¿no es cierto? Para todo P y Q perteneciente a KdB, se verifica que la suma de esos dos objetos, el producto de esos dos objetos también están en KdB. Eso es Recording de is cierre de las on. dos operaciones, ¿no es cierto? Pues el C4 dice, para todo P y Q perteneciente a K, en particular cuando yo tomo en KdB, tomo los elementos de K, si opero con esa nueva suma, me dice que es lo mismo que operar con la suma del cuerpo, digamos. Si presten atención a los símbolos que está usando, ¿no es cierto? El más sin el circulito y el por, que es con un punto, son las operaciones en K, en el cuerpo K. ¿Está bien? Entonces, lo que está diciendo acá es, como K está incluido en KdB, en algún momento yo voy a querer operar P y Q, pero como elementos de K, digamos, con los elementos de K. Entonces, lo que me dice este axioma es que si opero con la suma de KdB, es lo mismo que operar con la suma de K. ¿Está bien? O sea que con el circulito sería como una extensión de esta suma o algo así, una generalidad. Bueno, y el último, pero perdón, y lo mismo pasa para el producto. El producto de dos elementos de K con el producto de KdB es lo mismo que con el producto de K, con el producto del cuerpo. El axioma C sub 4. Es interesante e importante este axioma. El que parece un poco raro es el último. Dice, los únicos elementos de KdB son los determinados por los axiomas C sub 1 a C sub 1. O sea, es como decir, yo con los axiomas de C sub 1 a C sub 4, yo podría armar el conjunto KdB. Puedo saber de qué se trata ese conjunto, digamos. Vamos a ver cómo sigue esto, pero en principio, estos cuatro axiomas es como que determina exactamente cuál es el conjunto KdB. Bien, ahora, axiomas de operatividad. Después dice, a ver, en virtud del axioma C sub 4, si escribimos P más Q con la suma que conocemos, digamos, en vez de P más Q con el circulito, ya no hay ambigüedad. Bueno, lo mismo para el producto. P.Q, o sea, Q con el producto en K, también lo vamos a usar en vez del P con el círculo, digamos, P por Q. No hay ambigüedad en el sentido de que, como le dijimos recién, como es una generalización, ya usamos el mismo símbolo nada más, nos olvidamos. Pero eso no quiere decir que haya sido una pavada hablar de estas dos operaciones, del más y del por así escritos distintos, porque estamos definiendo cosas distintas, estamos definiendo cosas nuevas con operaciones nuevas. Ahora, después de la acción C sub 4, ahí recién decimos, bueno, que ya no podemos usar de nuevo la notación que ya teníamos en el cuerpo. Bien, ahora dice, los axiomas de operatividad, sí, sí. No escucho muy bien. ¿Cómo? ¿Sigo? Sí, no Profe, te escucho, no. Sí. si en el final te pide desarrollar esto, ¿hay que hacer bien con el simbolito o solo con... Solo... Em, está, a ver, está bueno el tema de la formalidad. O sea, esto hay que hacerlo en matemática. O sea, lo que estudiamos puramente matemática es necesario. Es indispensable entender por qué se usa un símbolo, por qué se usa otro. Em, Uno tiene que tener claro qué es lo que está definiendo en todo caso. Acá identificó, en el C sub 4 identificó la suma de elementos de K, con cualquiera de las dos sumas da el mismo resultado, digamos. Y el producto también, con cualquiera de los dos productos da el mismo resultado. Entonces, por eso usa el símbolo. Ese mismo símbolo que ya teníamos es lo que va a usar ahora, a partir de ahora, en los axiomas de operatividad. Está bueno entender y manejar eso, digamos. No rehuir a ese tipo de cosas, digamos. Yo también cuando estudiaba física decía, ¿para qué corno hago
vamos a bajar a cosas más conocidas, digamos. ¿Se entiende? O sea, pero es como que esa formalidad hay que tenerla. No te dije nada al final. A ver. Yo no te haría problema si vos usas esta suma. Y de hecho, pues, o sea, los finales de mi grupo los voy a tomar yo. O sea que si vos usas un símbolo u otro. Lo que sí hay que tener claro es que estamos construyendo un conjunto nuevo con operaciones nuevas. Eso sí lo tenés que decir. Que use el mismo símbolo o no, por ahí capaz que ya no es tan embromado, digamos. No sé si te contesté la pregunta. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Gracias. Profe, una Sí, consulta. sí. El símbolo, cuando tenemos en todo esto de acá, dijo que C4 lo podemos utilizar convencionalmente como con más y por, o lo podemos utilizar con los símbolos, pero ¿por qué dijo que ya no hay ambigüedad en eso? No lo había entendido Eh, por eso. a ver, claro. A ver, ustedes tienen más o menos idea de lo que es un polinomio, porque acá estamos volando en cosas que no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Pero bajando así concretamente, ¿ustedes alguna vez en la escuela vieron polinomio? O ustedes saben, por ejemplo, un polinomio podría ser 2x cuadrado menos 5x más 6, por ejemplo. Ese es un polinomio, ¿sí? El Sí, más que se profe. usa, ¿sí? El más que se usa en eso que acabo de decir, ustedes lo usan el más que conocemos de primer grado, digamos, el mismo símbolo, ¿sí? Y cuando hacemos por, usamos también un punto o lo que usamos para multiplicar un número. Em, por eso les digo, a la hora de bajar a algo más concreto, algo más terrenal, usamos los mismos símbolos. La ambigüedad que dice acá es que eh, em, si no hubiera enganchado la masa con el círculo, con la suma sin el círculo, eh, son cosas distintas. Estamos hablando de cosas totalmente distintas si yo no dijera esto que dice acá en el C4. ¿Sí? Si yo no digo eso, para mí el más no tiene, porque o sea, le llamó suma, pero puede ser algo totalmente distinto a esto. A la suma del cuerpo, digamos. Por eso, al juntar estas dos cosas, ahí yo digo, bueno, ya sé con qué engancharlo, digamos, entonces ya no hay ambigüedad. Esta suma abstracta, digamos, la puedo simbolizar con este otro símbolo, digamos, que venimos usando. No sé si era eso lo que preguntaste. Sí, eso sería. Gracias, profe. No, por nada. A eso se refiere con el tema de la ambigüedad. Bien. Bueno, la idea es que a partir de ahora vamos a usar los símbolos que ya conocíamos. Fíjense, por ejemplo, en la operatividad, toma tres polinomios. El primer axioma es lo que se llama la asociativa, ¿no es cierto? La propiedad asociativa. P más Q más S se puede operar como primero Q más S y después sumarle P, o sumar primero P más Q y después sumar S. Da lo mismo. El segundo axioma es la conmutativa, ¿está bien? Puedo intercambiar el orden de los sumandos y me da el mismo resultado. 3 me dice que hay algún elemento que actúa como elemento neutro. Ahí ya le da, de nuevo, esto es un poquito más abstracto que los dos anteriores, porque ahí ya le da la forma del cero. Yo puedo poner ahí cualquier símbolo, que existe algún elemento que actúa como elemento neutro. No sé si lo ven acá, el P más 0 igual a P, es decir que existe este elemento, que es el elemento neutro de la suma en K. Acá lo que me está diciendo es que también va a actuar como el neutro de la suma en K de B, en el nuevo conjunto, ¿sí? La verdad que bueno, sí, no sé, pero no me gusta este axioma, porque este es el cero de la suma en K, o sea, no sé, si pensamos en los reales o en los complejos, esto es un número. Y acá tendría que decir que en realidad este es el polinomio nulo, digamos, que actúa como neutro de la suma en K de B, en este nuevo conjunto. Pero bueno, así como está escrito se entiende. El tema es
me entro en conflicto con alguna otra cosa que ya había visto, digamos, pero en principio, bien, P más 0 es igual a P, siendo 0 el neutro de la suma, el 0 de K, digamos. Bueno, esos tres axiomas son de la suma, ¿no es cierto? Después vendría algo del producto, que es asociativa del producto. Fíjense, el axioma 4 es P por Q por S, también lo podemos asociar de cualquier manera y va a dar el mismo resultado. Acá no sé por qué puso ya la distributiva. P por Q más S es lo mismo que P por Q más P por S. Esa es la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. P por Q igual a Q por P. Esa es la conmutativa del producto. Entonces, estoy pasando un poquito rápido porque esto ya lo vieron en otras estructuras. ¿A qué se refiere cada una de estas igualdades que estamos escribiendo? P por 1 y P siendo 1 el elemento neutro del producto en K. Y bueno, y el último axioma es que 0 por P es 0. Esto también habría que, a ver, todo este conjunto de axiomas es como que define la estructura de los polinomios con la suma y el producto. Aunque hasta ahora no hayamos visto un polinomio y no hayamos hecho ninguna cuenta, yo sé que esto me está definiendo el- la estructura, digamos, en KDB con sus dos operaciones. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está todo bien? Bien. Está entonces lo que les decía. Sí, El profe, cero se todo llama. bien. Perfecto, perfecto. El cero se llama polinomio nulo. El uno es un polinomio, o sea que el menos uno también lo es. Ese no sé por qué vendría. Sí, es rara esta afirmación. Al producto de un polinomio P por menos 1 lo denotamos como menos P y lo llamamos opuesto de P. Y acá de un polinomio de P y el opuesto de Q lo denotamos con P menos Q. Parece, parece muy infantil lo que está diciendo acá, pero bueno. El opuesto, fíjense que acá también podría poner como un axioma que el opuesto existe. Porque yo digo, así como dije que P más 0 es P, yo también digo que para cada P existe un menos P, tal que si lo sumo a los dos me da 0. ¿Sí? P más menos P me da 0. Eso es lo que está diciendo recién. Y lo que veo de malo acá es que es como que la única forma de hallar el opuesto es como multiplicar a P por menos 1. Y no es la única forma, digamos. O sea, se puede llegar al menos P de la misma definición nomás. Pero bueno, la idea es que para cada polinomio P existe un menos P que se llama el opuesto de P. Y bueno, y acá viene también lo interesante, que es algo que no dice y que habría que decir que no se cumple, es que un polinomio no va a tener inverso, salvo que sea un elemento de K. ¿Ustedes saben? ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Profe, Sí, el compañero le preguntó algo por el chat. perdón. No entendí eso. De que en el chat le preguntaron. Ahí Ah, le no, digo, eso pero. no, ni idea, yo no estoy mirando eso. No. Le preguntaron qué es K corchete X. K corchete X. O sea, ¿para qué es? Claro, no llegamos a eso. A ver. Pero justamente el B este que está acá, el B corta, es un conjunto. Ese conjunto, al final del día, o sea, ahora cuando lleguemos a algo más concreto, va a ser el conjunto de indeterminadas. Nosotros, por eso yo les decía que esto es más abstracto de lo que necesitamos, porque eh, el conjunto de indeterminadas me está diciendo que un polinomio puede tener varias indeterminadas. Puede ser un polinomio en 2 o en 3 o en 10 indeterminadas. ¿Está bien? El K de X en particular es cuando tiene una sola indeterminada, que es los polinomios que nosotros conocemos. ¿Sí? Los polinomios en X son los que conocemos, los que tienen una sola indeterminada. Ahí en ese caso el B mayúscula corta tiene solamente el elemento. ¿Está bien?
el B es un... nosotros, o sea, al final nos quedamos ahí con ese caso particular nada más. O a lo sumo usamos dos indeterminadas, que no sé no sé si en el práctico por ahí hay alguno que tenga dos indeterminadas. Pero en general el B este puede tener una cantidad cualquiera, digamos, ¿sí? De elementos. ¿Está bien? Ese es el significado de K de X. Cuando X es cuando B tiene un solo elemento. Bueno, seguimos. Acá a ver, les decía que no, justamente porque no se cumple el tema del inverso. Así como opuesto, para cada polinomio hay un opuesto, esto sí se cumple. El tema del inverso no puede, un polinomio no va a tener inverso, a menos que sea un elemento de K, o sea, a menos que sea solo un número, porque el inverso no sería un polinomio. Por ejemplo, si yo tengo el polinomio, no sé, x más 3, el inverso sería 1 sobre x más 3. Y eso que está ahí ya no es un polinomio. O sea, si la x está debajo, si está en el denominador, ya no sería un polinomio. ¿Está bien? Eso todavía no lo sabemos. Hasta este momento, lo que estamos revisando acá el apunte, todavía no lo sabemos, pero ya les cuento que eso no va a ser un polinomio. Si x está en un denominador o si x tiene un exponente, no sé, si fuera raíz cuadrada de x, por ejemplo, tampoco va a ser un polinomio. Bien, a ver, aquí viene otra operación que es la potencia. Entonces, tomo un polinomio que no es el polinomio nulo y un número natural que lo va a usar como exponente. Entonces dice, p a la 0 es 1. Acá es como que axiomáticamente ya dice que eh, un polinomio elevado al exponente 0 me da 1. Eso ya ocurría con los números, ¿no es cierto? O sea, ahora pide que también pase para polinomios. Y el otro es el que tiene como un poco más de importancia, digamos, porque dice que p a la n es lo mismo que multiplicar p por p a la n menos 1. O sea, esto es lo que se llama una fórmula de recurrencia, ¿sí? Acá está diciendo, si yo quiero conocer, por ejemplo, la potencia sexta de p, primero tengo que conocer la potencia quinta. Eso es lo que está diciendo. O sea, es como constructivo, digamos. Conozco p a la c, después p a la 1 sería p por p a la c. Después p al cuadrado sería p por p a la 1 y así. También yo voy construyendo las potencias de p. Pero de nuevo, caemos en lo que ya conocíamos de número, o sea, la potencia con exponente natural es un producto repetido, ¿sí? P a la n al final, si voy reemplazando acá en este renglón, va a quedar como p por p por p n veces. ¿Se entiende? Bueno, después dice, bueno, como p pertenece a k a la b, entonces para todo n, esta potencia también va a pertenecer a k de b por el cierre del producto, sería en ese caso, ¿no es cierto? Haciendo una inducción, dice. Pero p a la n sería p por p n veces, entonces siempre va a ser un elemento de k de b, cualquier potencia así con exponente natural. Y bueno, y lo único que se puede decir del polinomio nulo con la potencia es que cero, el polinomio cero, el polinomio nulo elevado a un exponente natural me da 0. Eso me está diciendo, por ejemplo, comparando con lo demás arriba, me está diciendo que no puedo hacer 0 a la 0. Ustedes ya vieron, habrán visto en cálculo, creo, que 0 a la 0 es una indeterminación, es algo que no se puede hacer en matemáticas, esa operación es excluida, digamos. Bien, entonces acá es como que no dijo mucho, es como que la potencia es un producto repetido y ya está. Bien, bueno, ahora acá sí llegamos a lo del polinomio no indeterminada. En el caso particular en que B sea solamente el conjunto unitario, digamos, acá adentro puede estar cualquier símbolo. Eso quiero que les quede claro. Por costumbre o sí, por costumbre, se usa la E, después vendría la I, después Z y después empezarían a usar otras letras, pero en principio cuando se usa una indeterminada por costumbre se usa la X. Pero yo puedo poner ahí cualquier símbolo. Entonces, si B fuera este conjunto,
acá, si sigo la notación que estaba al principio, tendría que ser K, y entre corchetes tendría que estar estas llaves con la X. Y acá ya dice que es usual usar ya sin la llave acá dentro del corchete. Está bien, es más cómodo, es más simple, digamos. K de X entonces corresponde al caso en que B tiene un solo elemento. Entonces, a ese polinomio se le llama, como dijimos, a este conjunto se llama, perdón, a cada elemento de ese conjunto se llama polinomio en una indeterminada. La indeterminada sería la X. Fíjense que acá recién dijo que los elementos de B son las indeterminadas. Acá recién lo dijo. Y bueno, y si tuviera dos elementos, bueno, sería K de XY o K de XYZ, ¿está bien? Cuando tiene dos o tres elementos. Entonces, como X pertenece a B y B está incluido en K de X, entonces X es un elemento de K de X. Y una vez que sé que X está acá en este conjunto, lo multiplico por mismo las veces que yo quiera, digamos, y voy encontrando que X cuadrado, X cubo, X a la cuarta, X a la quinta, bien son elementos de K de X. También las potencias de X son elementos de K de X. Entonces, en general, dice, para todo n perteneciente a n, se verifica que X a la n pertenece a K de X. Y bueno, y además, como B intersección K es vacío, X no pertenece a K. Eso es importante decirlo, digamos, X no es un número. X es algo abstracto, ahora capaz que tiene algún sentido un poquito más concreto, digamos, pero es una indeterminada, no es un número. Al final, también cuando estemos más avanzados en este tema, ya vamos a ver que X lo puedo reemplazar por un número. O sea que X en principio es como está representando a los elementos de K, pero no es un elemento de K. Eso tiene que estar claro. X no pertenece a K, de donde debe ser X distinto de 0, y en consecuencia X a 0 es 1 por lo que habíamos dicho acá. ¿Sí? X a la 0 es 1. Bien. Entonces, acá fíjense que va a ir formando los polinomios más o menos como los conocemos. Dijimos que todas las potencias de X están en K de X. Potencias con exponente natural, ¿no es cierto? Están en K de X. Entonces, puedo hacer esta multiplicación, fíjense, A por X a la N, lo puedo hacer porque, tomando un A perteneciente a K, este producto lo puedo hacer porque estos dos elementos están en K de X. Acuérdense que el cuerpo K estaba incluido en el conjunto de polinomios. Entonces, estos dos son elementos de K de X, por lo tanto, este producto también va a estar en K de X. Si hago solamente esto, a esto lo voy a llamar monomio. ¿Sí? Es un término donde tengo un coeficiente, le llamo coeficiente al elemento de K, y una potencia de X con exponente natural. Y bueno, después, si hago esto con distintas, con distintos, con distintas potencias de X, puedo hacer sumas de eso, ¿no es cierto? Puedo sumar dos de estos monomios y va a ser un binomio. Si sumo tres va a ser un trinomio, bueno, y así. Y en general, un polinomio cualquiera va a tener esta expresión. Acá recién llegamos a la expresión que más o menos algunos ya conocían, que es una suma donde en cada término tengo un elemento de K multiplicando a una potencia de X. Y fíjense que la aclaración que hizo recién de que X a la 0 es 1, viene a estar acá la suma, ¿no es cierto? Porque A sub 0 tendría que estar multiplicando a X a la 0. Y el X a la 0 es 1, entonces ya no lo pone. ¿Está bien? Pero lo que estoy diciendo es que esta suma se corresponde con esta notación. El J empieza en 0, acá sería A sub 0 por X a la 0. Bien, entonces ahí llegamos a las expresiones de los polinomios, ¿no es cierto? En todo caso, acá se me ocurre que acá tendría importancia el axioma C sub 5, que decía que los elementos de K de B son los únicos los que están representados por los axiomas de C sub 1 a C sub 4.
¿Está bien? Acá estamos usando axioma C sub 1, C sub 4, o sea, que la suma está, dado dos elementos de K de B, la suma está en K de B y el producto también, ¿sí? Eso es lo que estamos usando acá, para el caso en que B tenga un solo elemento, ¿sí? Entonces, usando el axioma C sub 5, lo que voy a decir es que todos los elementos de K de X tienen solamente esta forma. Cualquier otra cosa que no tenga esta forma, directamente yo digo que no es un polinomio. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? ¿Ya se aburrido? Sí, profe, lo bien. Sí, Sí, se muy bien. escucha. Bueno, pregunten nomás, ya saben, interrumpan. Bueno, entonces, acá también le da sentido a lo que les había dicho recién. El 0 de K lo escribió como dice que también va a actuar como elemento neutro para la suma de polinomios. Pero ahora dice que el polinomio nulo no es solamente 0 esto, sino que va a ser un polinomio que tiene todos los coeficientes. Sería 0 más 0 por x más 0 por x cuadrado más 0 por x cubo. A ver, ese sería el polinomio, el 0 en esta estructura, el neutro de la suma. Bueno, de a poquito es como que vamos, o yo por lo menos que a la hora de ver algo así bien concreto, de lo más abstracto estamos bajando algo más concreto con todo esto que está diciendo, ¿no? Bueno, ahora dice, grado y coeficiente. Tenemos un polinomio, ya dijimos que tiene esta forma, siempre, y en esa suma, los coeficientes, los a sub i, son elementos de K. Y bueno, la idea es que, como puede ser cualquier elemento, podrían ser ceros, ¿sí? Y bueno, entonces lo que va a definir el grado del polinomio, nosotros siempre decimos que el grado del polinomio es el mayor exponente que aparece. Fíjense que eso va a ser, eso que dije es equivalente a esto que está acá escrito. De todos los subíndices que hay, acá en esta suma, yo me voy a quedar con todos los que tienen los a sub i distintos de cero. ¿Está bien? Por ejemplo, si el a sub 0 es 0, acá en este conjunto no va a estar el a sub 0. ¿Está bien? Entonces acá pongo todos los subíndices tales que el coeficiente que tiene ese subíndice es distinto de 0. Y de todos esos subíndices elijo el mayor. Eso lo pueden analizar un poquito. Vean que es justamente el máximo exponente que aparece en la expresión, ¿no es cierto? Es como darle, a ver, nosotros tenemos ahí una suma hasta un cierto n, pero fíjense que yo le puedo agregar términos ahí con n más 1, con n más 2, siempre y cuando me preocupo de poner los a sub i con i mayor que n, ya pongo todos ceros. ¿Se entiende? Esta suma que está acá, yo puedo agregarle acá más a sub n más, perdón, sí, a sub n más 1 por x a la n más 1, más a sub n más 2 por x a la n más 2, y después digo que todos esos coeficientes que yo agregué son todos ceros. ¿Se entiende? Por eso tiene como un poco más de interés hablar del grado, porque yo digo, el mayor exponente que aparece es el que va a tener el subíndice distinto de cero, es el último que tiene el coeficiente distinto de cero. Después ya le puedo agregar todo 0, 0, 0, ya no importa, digamos, pero me quedo con el término que tiene el máximo subíndice para el cual el coeficiente es distinto de cero. Bueno, de esta definición se dice que se desprende que no existe el grado del polinomio nulo, porque este conjunto va a ser vacío, digamos. ¿Sí? Si yo tomo el polinomio nulo, tiene todos los coeficientes ceros, entonces no hay ningún i tal que el a sub i sea distinto de cero en ese polinomio. Entonces, como este conjunto es vacío, no tiene sentido hablar del máximo de ese conjunto. Por lo tanto, el polinomio nulo no tiene grado. Bien, bueno, acá seguimos con nombres. A ver, el grado del polinomio, si es n, entonces el coeficiente que tiene su índice se llama coeficiente principal. A eso se le llama coeficiente principal.
Y siempre el A sub 0, el término, digamos, el término que no tiene X, se va a llamar término independiente. Y en particular, si el coeficiente principal es 1, se dice que el polinomio es mónico. Está bien, esos son nombres nada más. Bueno, los usamos, así que sí, si lo recuerdan. Bueno, de polinomios. Dos polinomios, dice P de X y Q de X. Fíjense que acá en las sumas, como estoy hablando de dos polinomios que en general van a ser distintos, o estoy hablando, claro, tomo dos polinomios cualesquiera, en general, esta n, perdón, este extremo superior tiene que ser distinto, porque estoy hablando de polinomios distintos, y los coeficientes los nombro de distinta manera, A sub i y acá B sub k dice, pero bueno, se puede usar el mismo subíndice, ese no hay problema. Acá yo podría haber puesto B sub i por X a la I, no hay ningún problema. El problema es el nombre del coeficiente. Estos son los A sub i, y este, como es otro polinomio, va a tener otros coeficientes que los llamo B sub lo que sea. Bueno, entonces dice que estos dos polinomios son iguales. Para que estos dos polinomios sean iguales, es necesario y suficiente, para empezar, que tengan el mismo grado. Una vez que uno dice que ya ve que tiene el mismo grado, tiene que mirar que todos los coeficientes correspondientes sean iguales. O sea, A sub 0 tiene que ser igual a B sub 0, A sub 1 tiene que ser igual a B sub 1 y así, hasta llegar al que sería el término principal. ¿Está bien? Eso es igualdad de polinomios. Todo esto, yo sé que es aburrido, pero esto es lo que nosotros necesitamos definir cuando estamos empezando una nueva estructura. Hasta ahora veníamos trabajando con números, uno ya tiene una idea más o menos de cómo extender, o los complejos por ahí se complicó un poquito porque ya eran pares ordenados, qué sé yo. Pero ahí también tuvieron que hablar de igualdad, tuvieron que hablar de todas estas cosas que estamos hablando. Esta es otra estructura que es un poco más abstracta, o sea que hay que definir minuciosamente todo esto que estamos haciendo, ¿no es cierto? Bueno, ahora por fin llegamos a las operaciones ya concretas, digamos. Estas ya son las sumas y productos de polinomios, pero ya dando una fórmula, ¿no es cierto? Dice, P y Q otra vez lo define como A sub i por aquí a la I y B sub k por aquí a la K, sumatoria, ¿no es cierto? Donde el grado de P es n y el grado de Q es m. Entonces ahí define la suma y producto. Bueno, a ver si hizo algo. Claro, esto también, a ver, esto es importante que se entienda qué es lo que dice ahí. Pues parece que no está diciendo nada. A la derecha de la igualdad, ustedes tienen la notación que usábamos al principio, cuando hablamos ahí de suma, cuando ya dijimos que no había ambigüedad, poníamos polinomio P más polinomio Q. Pero de este lado es como que está diciendo algo, esta es la parte más abstracta, es como decir, sumo los dos polinomios y después le pongo o después hablo de la indeterminada. Pero no importa, cualquiera de las dos notaciones me está hablando de la suma. Acá todavía no es nada, ¿no? Es como decir, si uso esta notación o uso esta otra, es lo mismo, digamos. ¿Sí? Tanto para la suma como para el producto, fíjense que hizo lo mismo. Hace P por Q y después dice que la indeterminada es X, y de acá dice que esto es P de X por Q de X. Como no definió, cuando digo definir no dijo nada operativo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Bueno. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Aparte de Silvano, ¿quieren preguntar algo? Bueno, sigo entonces. Acá, bueno, entonces acá sí, acá ya da una fórmula, ¿no es cierto? Dice que cuando sumo dos polinomios,
lo que tengo que hacer es sumar los coeficientes, los términos que son correspondientes. Por ejemplo, acá estaría, no sé, si tengo 5x cuadrado más 8x cuadrado, va a quedar 5 más 8 multiplicando el x cuadrado. ¿Está bien? O sea, de los términos correspondientes sumo los coeficientes y pongo x con el mismo exponente, digamos, eso como que lo copio igual. Esa es la suma de polinomios. Y bueno, esta suma acá dice que va hasta un cierto h. Esta h es la que lo que le daría el grado a este polinomio. O sea, este polinomio es de grado h. Y bueno, el grado de p más q dice que es el máximo entre el grado de p y grado de q. Eso no está bien. Ese sí está mal, ese corrijan, por favor. Si tienen ahí el papel, o acuérdense o anótenlo por ahí, que el grado de p más q es menor o igual que el máximo. Sí, escucha. Profe, ¿podría señalar en dónde es porque no me estoy ubicando? Sí, a ver, primero está acá la suma, ¿no? La primera sumatoria, esa es la definición de suma en operaciones con polinomios. Y después abajo dice con h igual al grado de p más q. Y el igual que viene no es, sino tendría que ser menor o igual al máximo. Acá en este tendría que ser menor o Ah, igual. claro, claro, ahí está, ya me ubiqué. ¿Sí? Pasa lo siguiente, a ver, por ejemplo, si yo tengo un polinomio de grado 10 y un polinomio de grado 7, el término principal del de grado 10 no se va a sumar con nada, que ese yo lo copio igual y ese va a seguir siendo el mayor exponente que aparece en el polinomio, ¿no es cierto? En la suma. Ahí no hay problema, ahí se da la igualdad. Pero el tema es cuando los dos tienen el mismo grado, ¿sí? Acá, esto también es algo bastante fino en cuanto a la notación. Fíjense, por ejemplo, yo puedo decir que el grado de P es N y puedo decir que el grado de Q es M. Yo nombro con letras distintas porque en principio estas dos cosas son distintas. Como les dije recién, puede ser uno de grado 10 y el otro de grado 7. Pero podrían ser iguales también. O sea, que yo ponga letras distintas no significa que siempre van a ser distintos los números. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo sumo dos polinomios con igual grado? Ahí el problema va a ser que, por ejemplo, si los dos son de grado 10, yo puedo decir que uno tiene el término principal 5 por x a la 10 y el otro tiene menos 5 por x a la 10. ¿Está bien? Entonces, cuando lo sumo, el término x a la 10, digamos, porque se cancelan los dos. Entonces, el grado de la suma ya no va a ser 10, sino que va a ser más chico. Por eso hay que poner menor o igual ahí en ese lugar. ¿Está bien? ¿Todos entendieron? ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿puede volver a repetir el ejemplo, por favor? Sí. En el caso de que los dos son iguales, de Sí. igual grado. Claro, yo digo, por ejemplo, si los dos son de grado 10, quiere decir que el término principal es con x a la 10. Supongamos que tiene un coeficiente, yo les había dicho 5 por x a la 10. Supongamos que ese sea el término principal de uno de los polinomios. Y supongamos que el otro tenga el coeficiente opuesto, o sea que sea menos 5 por x a la 10. Entonces, cuando uno suma, esos dos términos se van a cancelar. Y esos dos términos se van a cancelar y entonces el grado de la suma ya no va a ser 10, sino que va a ser menor que 10. Por eso ahí se daría el menor. En general ahí se escribe menor o igual que el máximo. Por eso se escribe menor o igual que el máximo. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. ¿Está bien? Por eso, ahí es menor o igual. Bueno, y eso es lo único que hay que aclarar. O sea, cómo se suma, qué se hace con los coeficientes y qué grado va a tener el polinomio suma. Ahí ya quedó claro cómo se suma, ¿no es cierto?
Está la fórmula y está el grado, cuál va a ser. En realidad, si pasa eso que les dije recién, ahí no podemos saber cuál va a ser el grado, porque tenemos que irnos hasta algún exponente, el mayor exponente, que ya no va a ser de 10, sino que va a ser lo más chico, que no puedo saber cuál es. Pero en principio, así ya está definida la suma, ¿no es cierto? Bien. Estoy mirando acá un poco esto. Sí, hasta ahí llegaría lo de la suma. Con esto, con estos dos renglones, digamos, como definiendo la suma, ¿no? Ahora, para el producto, fíjense que cada polinomio es una suma. Entonces, el producto de dos polinomios sería como el producto de dos sumas. Y acá quedaría esta doble sumatoria, como que estoy haciendo la distributiva entre dos sumas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo multiplico el a sub 0 por b sub 3, el a sub 0 no tiene x, el b sub 3 está acompañado de x cubo. Entonces acá va a quedar a sub 0 por b sub 3 por x elevado a la 0 más 3. O sea, que va a seguir siendo x cubo. Está bien, o sea, esto es la distributiva. Esto es nada más que aplicar la propia distributiva para esta suma. Y el grado, acá sí exactamente, el grado del producto es igual a la suma de los grados. Esto sí, está bien. Esta sería la forma de... Esto no es nada más que una distributiva, o sea, eso en el práctico lo van a ver cómo se suma. Bueno, cómo se suma ya está y cómo se multiplica. O ustedes pueden hacer ahora, agarren dos polinomios con términos así, uno con 3 términos, otro con 2 términos y al multiplicar les va a quedar algo parecido a esto. Si quieren usar letras, mejor, digamos. A ver. Bueno, teorema dice. Los únicos polinomios con coeficientes en un cuerpo que son inversibles son los de grado cero. Eso es lo que dijimos hoy, los números distintos de cero son los que se pueden invertir, ¿no es cierto? Entonces, a ver, fíjense acá cómo lo demuestra. Para demostrarlo, supondremos que dado un polinomio P con coeficiente en un cuerpo, existe Q, tal que P por Q es igual a C. Y bueno, el grado, fíjense, en esta igualdad, en P por Q igual a 1, si yo tomo el grado de P por Q, tiene que ser igual al grado de este polinomio, porque se trata de un número nada más. Entonces tengo el grado de P por Q igual a 0, y como yo sé que el grado de un producto es igual a la suma de los grados, debería quedar grado de P más grado de Q igual a 0. Y esto, la única forma que se verifique esa igualdad es que las dos cosas que estoy sumando sean ceros, digamos. P más grado de Q. Si el grado de P fuera 1, el Q debería ser menos 1. Y eso es imposible. En un polinomio eso es imposible. Entonces, la única forma en que esa igualdad se va a cumplir es que el grado de P sea 0 y el grado de Q sea 0. Por eso, ahí quedaría aprobado el teorema. El grado de P tiene que ser 0, o sea que se trataría de los números distintos de 0. Esos son los únicos que puedo invertir, los que tienen inversa, digamos. Bien, hasta acá cómo vamos. Pregunto para los que saben usar esto. Acá de rato me aparece como un mensaje de alguien que quiere hablar. ¿Cómo hago para habilitarlo o qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo sería? No, profe, todos pueden hablar cuando quieran. Ah, no, porque acá sale un mensaje que dice fulano quiere hablar, no sé, alguien quiere hablar, dice.
Pasa que Pero, tiene seguramente apagado el micrófono, entonces ah, desaparece. ah, entonces cualquiera puede hablar. Sí, en Sí, cualquier momento. Eso Perfecto. para, digamos, llamar la atención, ¿no? Ah, como en clase, digamos, cuando... En todo caso, si realmente quieren hablar, van a mandar un mensaje por el chat y alguien que tenga micrófono le dice a usted lo mismo. Claro, está bien, sí. No, pero de nuevo les digo, interrumpan nomás si necesitan hablar, no hay problema. Bueno, sigamos con los polinomios. A ver, ahora hablamos de la división de polinomios. Siempre que llegamos a este tema, yo siempre les digo que la división de polinomios es como la división de números enteros. La división esa que tiene un cociente y tiene un resto, ¿está bien? Fíjense, el teorema, este es el algoritmo de Euclides, se llama, que tanto para los números enteros como para los polinomios. Dados dos polinomios P y Q, con Q distinto del polinomio nulo, que tienen coeficientes en un cuerpo K, existen y son únicos otros dos polinomios C y R, tal que P se puede escribir como C por Q más R. El tema es hacer hincapié en qué pasa con esta R, este no es cualquiera, digamos. Dice que R puede ser 0 o, si no es 0, el grado de R tiene que ser estrictamente menor que el grado de Q. Eso es lo mismo que decimos para números enteros, digamos, es algo parecido, pero acá en vez de grado usamos el valor absoluto. En este caso dice P se llama dividendo, Q se llama divisor, C es el cociente, es como el resultado de la división que le solemos decir, y R es el resto de la división de P por Q. R es el resto. En particular, si R es 0, decimos que si yo hago P dividido Q y el resto me da 0, entonces digo que Q divide P. En ese caso decimos Q divide a P y bueno, y usan esta notación con la barrita esa vertical. Q divide a P. ¿Está bien? Esa es el teorema. Este es un teorema, el teorema de Euclides que les explica que siempre va a existir C y R. Eso es lo que garantiza el polinomio, el teorema. Lo que no dice es cómo hallarlos, digamos. Pero por eso se usa un algoritmo parecido al de la división de números enteros. Y eso es lo que van a ver en el práctico también, van a dividir polinomios. Eh, bien. Ahora, hay un caso particular, que es la regla de Ruffini, es qué pasa cuando el divisor tiene esta forma. Cuando es un polinomio mónico, o sea que el coeficiente principal es 1, y es de grado 1, fíjense que aquí acá está elevado a la 1, más un número cualquiera, digamos, un coeficiente de b sub 0 cualquiera. Entonces, la regla de Ruffini, bueno, acá lo explica todo en palabras, acá, esto en todo caso. Fíjense, el polinomio que voy a dividir, el dividendo es este, ¿sí? A sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1. Acá dice con a sub n distinto de 0 para decir que este es el coeficiente, el término principal. Y bueno, entonces en el esquema para la regla de Ruffini lo que se hace es ubicar en este renglón de acá arriba los coeficientes del polinomio dividendo ordenados de mayor a menor en cuanto al grado, digamos. O sea, el a sub a sub n menos 1, a sub n menos 2, ¿sí? Y en este rincón, en este lugar, se pone el b sub 0, o sea, el término independiente del divisor, pero cambiado de signo. Eso es lo que se hace. Bueno, y a partir de ahí se multiplica, se sigue una regla así, algo repetitivo, digamos. Bajo el a sub n, multiplico por b sub 0 y lo coloco acá, que no sé por qué está una c acá. C sub n menos 1 es. No tengo idea de por qué pones 1 ahí.
C sub n menos 1. Bueno, yo les diría para hacer el ejemplo numérico, porque este C me parece que es un error acá. Lo que yo multipliqué es A sub n por B sub 0. Acá tendría que estar A sub n. Les muestro el ejemplo, mejor a ver si lo puso. Ah, no lo escribió. Bueno, acá por ejemplo, fíjense, este polinomio es de grado 5. Entonces, en este primer renglón, acá donde se ponen los coeficientes, fíjense que acá este polinomio está ordenado como queremos. Tengo el grado de 5, está primero grado 5, grado 4, grado 3, después grado 1 y grado 0. Acá arriba tienen que estar todos los coeficientes, de mayor a menor, y tiene que estar completo. O sea, tiene que haber un lugar para cada grado. A partir del n hacia abajo hasta llegar al 0, tienen que estar todos los coeficientes. Entonces, fíjense que acá en este polinomio, yo para poder ponerlo en este esquema de Ruffini, yo primero tengo que completar acá, porque es el x cuadrado. Y eso lo completo, como les había dicho hoy, con ceros. O sea, esto es 2x quinta menos 5 cuarta más 6x cubo más 0x cuadrado más 4x menos 1. O sea, al término cuadrático le pongo coeficiente 0. Y esos son los coeficientes que voy a poner acá arriba. Después, el b sub 0 acá es menos 2, o sea que acá va a estar el 2. ¿Sí? Y a partir de ahí hago eso. No les puedo explicar sobre esto que está escrito porque es un error acá. Bajo el a sub n, multiplico por el b sub 0 y lo pongo debajo del siguiente. Y sumo. Todo esto multiplico por b sub 0, pongo debajo del siguiente y sumo. Y así. Hasta llegar a este último valor, digamos. A esta última columna, perdón. Bueno, este último número que da acá es el resto de la división. Ese es el resto de la división. Como el divisor es de grado 1, este número o es 0 o es otro número cualquiera, digamos. ¿Sí? O sea, el polinomio que queda acá como resto tiene que ser de grado 0, o sea, un número. Y Bueno, ese es el que tenemos que, perdón, ¿sí? profe, y ese es el que tenemos que colocar como respuesta en QX, ese último de grado 0. No, el Q es el divisor, este. Estás mirando ahí la pantalla. Este es el divisor. El que esto, el cociente es como el resultado de la división. El C de X es este. Son todos estos coeficientes hasta acá. Por supuesto, por ejemplo, si esto es de grado n, este va a ser de grado n menos 1. Entonces acá escribo a sub n por x a la n menos 1 más todo este número por x a la n menos 2. ¿Está bien? Hasta llegar a este que sería el término independiente. Es el c de x que está acá, el c, el cociente. Este. Y el resto es este último numerito. Este es el resto de la división. Ah, ¿Sí? está bien. Gracias, profe. Por nada. O sea, acá voy a tener un c de x y voy a tener un r que es un número en particular. En esta división el resto es un número. Bien. Función polinómica. A ver. Bueno, a ver cómo sigue esto. Bueno, a ver, funciones polinómicas. Acá esto se vuelve más concreto todavía porque nosotros tenemos, hasta acá habíamos visto que esto es un polinomio. ¿Sí? Esto que está acá es un polinomio. Es algo abstracto, o sea, con solo decir que la x es una indeterminada, ya estamos hablando de algo muy abstracto, ¿no es cierto? Pero ahora dice que vamos a usar este tipo de expresiones para definir un tipo de función que le llama f sub p, que es función polinómica, que va del cuerpo en sí mismo. O sea, el dominio de la función es el cuerpo K y las imágenes también van a caer acá. Fíjense que si yo defino esto así, si estoy usando expresión, digamos, para definir una función, acá
esta cosa que está acá con estas potencias, esta letra, ya no es una indeterminada. Cuando hablamos de función, eso ya es una variable, ¿sí? O sea que mágicamente nosotros pasamos de tener una indeterminada, que era algo bien abstracto, a tener algo que ya es una variable. Variable quiere decir que le puedo dar valores a esa variable, ¿sí? O sea que el K minúscula me está representando cualquier elemento de K mayúscula, ¿sí? Entonces, de los polinomios podemos pasar a las funciones polinómicas y usar las mismas leyes si quiero sumar. O sea, la suma de estas funciones va a ser lo mismo que sumar los polinomios, así como hemos visto, multiplicar y esas cosas. ¿Está bien? Por eso, esta es como la parte más útil, más, como es más, sí, la que se puede usar más en la práctica, digamos. Los polinomios en sí mismos son abstractos, digamos, ¿sí? Esto ya es más concreto. Bueno, acá hay algunas observaciones. Tenemos la función lineal, es un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Eso reconocen que esta expresión es polinómica porque tiene un término con x y un término independiente. El grado, si a es distinto de 0, el grado de esto es 1. Esto es un polinomio de grado 1. Y esta, bueno, acá ya dice que esta función está asociada a este polinomio. Y si a es igual a 0, es una función polinómica de grado 0. Acá también hay un pequeñito error que dice, si a es igual a 0, f es la función polinómica. O sea, si a es 0 me queda solamente esto, ¿no es cierto? Pero el tema es que va a ser 0 si b es distinto de 0. Eso lo tendríamos que aclarar. Si pueden aclararlo. P de x igual a b es un polinomio de grado 0, pero si b es distinto de 0. Si b fuera 0, eso no tiene grado. Como ya habíamos visto, el polinomio nulo no tiene grado. ¿Está bien? Bien. Y la otra es, bueno, el otro ejemplo de funciones polinómicas en cuadrado. Esta expresión es una función cuadrática, ¿no es cierto? Esto sí ya lo habrán visto en el colegio, no sé, en alguna matemática anterior. Esta es la función cuadrática, y que está asociada, según dice acá, al polinomio cuadrático. Polinomio de grado 2. Polinomio de grado 2 porque A es distinto de 0, ¿no es cierto? O sea, este término sí o sí está. Bien. A ver, a partir de este momento. Bueno, claro. Entonces acá dice algo que está bueno remarcarlo. Un polinomio P dice que a partir de ahora vamos a trabajar con tres objetos matemáticamente distintos, matemáticos distintos. Un polinomio P son los elementos construidos con los axiomas de C1 a C5. Bien abstracto, bien, estamos volando allá en cualquier lado. Después bajamos a una función polinómica, que no es un polinomio, sino que es una función que va del cuerpo en sí mismo. Esa es otra cosa. Ahí ya estamos considerando, como les dije, la indeterminada como una variable. Y por último, esto todavía no lo hablamos, pero siempre de una función puedo armar esto que se llama una ecuación polinómica. Ahí lo que uso es la expresión de la función, pero igualado a un valor del cuerpo, digamos. Por ejemplo, si yo tengo la función cuadrática, le igualo a un número, es como decir, es como preguntarme, ¿para qué valor de k la función toma este valor a? ¿Está bien? Eso es una ecuación. Ecuación polinómica va a decir si esta expresión es polinómica, ¿no es cierto? Si esta expresión es polinómica, esto se llama una ecuación polinómica. Bueno, en los tres casos también, acá creo que no lo dice, a ver si lo dice. No. En los tres casos también hay diferencia en cuanto a la nomenclatura. Yo puedo hablar de, por ejemplo, si hablo de polinomios, dijimos que la x era una indeterminada. Después, si hablo de la función polinómica, la x es una variable, ¿sí? Y por último, si hablo de la ecuación polinómica,
la X es una incógnita. Eso también, esa palabra también ya la escucharon porque habrán resuelto alguna ecuación por ahí. Sí, para la ecuación, X es la incógnita. Bien. Después, más adelante vamos a definir lo que es la raíz de un polinomio. Y también ahí va a haber una diferencia, porque para lo que para el polinomio es una raíz, que después vamos a definir, lo que para el polinomio es una raíz, para la función es un cero de la función. Y para la ecuación es una solución de la ecuación. Esto lo vamos a ver cuando definamos raíz, vamos a ver de nuevo esa diferencia en las nomenclaturas para las tres cuestiones, digamos. Bueno. Con esto de valor numérico yo tendría que terminar por ahí. O sea, termino de hablar y no sé si quieren hacer preguntas, eso. Sí, puede ser. Por hoy por lo menos vamos a terminar así antes. Yo les había comentado o le dije al profe que les avise que iba a ser lunes y miércoles como teníamos antes. ¿Sí? Por hoy vamos a terminar antes la clase. Bueno, valor numérico dice para cada K perteneciente a K, esta expresión es un valor numérico de P en K. Acuérdense que esta es la función polinómica y P es el polinomio. O sea, las expresiones son las mismas, pero matemáticamente son cosas distintas. En P yo no digo que como aquí es una indeterminada, yo no digo que le doy valores. Lo que yo digo es, en la función reemplazo algún valor en la X, y ese sería el valor numérico que le corresponde a P para ese valor de X. ¿Sí? Es como un poco rebuscado, pero está bien formalmente, digamos, porque en ningún lugar dice que la X sea algo que yo pueda reemplazar por un número cuando hablo de polinomios. Por eso recurro a la función polinómica para decir, bueno, reemplazo a la X por un valor, hago la cuenta y eso me tira un número, un resultado. Ese resultado es el valor numérico del polinomio en K minúscula. ¿Sí? Y se conoce también como especialización de P en K. Bien, a ver otra cuestión con el valor numérico. Uy, esto, a ver. No entiendo. O sea, entiendo lo que dice, pero no entiendo por qué lo tienen que aclarar. A ver. No, esto lo dejamos. O no sé, lo miramos después, pero esta aclaración me parece que no tiene mucho interés, digamos. Bueno. Después vamos a ver esto, teorema del resto, raíces. Claro, el miércoles vamos a empezar con raíces. ¿Sí? Vamos a hacer hasta acá la clase y no sé si quieren preguntar cosas, no sé, o del práctico. Si bueno, aunque no puedo escribir acá, pero ¿quieren preguntar algo? Profe, ¿de dónde se consiguen Sí. los PDFs? Y está en un Google, los sites, no sé cómo se pronuncia. Google Sites. Sí, sí, pongan si quieren en Google, pongan Google Sites y hoy yo busqué así porque no tenía este tema, tenía el de los complejos nada más. Ahí están discriminados así por temas. En el chat pusieron el link. Ah, bueno, también, bien, perfecto. Sí, de ahí se consigue los PDF. Buenísimo. ¿Tá? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer miércoles de 2 a 4 y los lunes capaz que yo tenga que terminar así un rato antes, o si no hacemos otro día a las 2 horas, no sé, como quieran. El miércoles si quieren hablamos sobre eso. Pero si es los lunes yo hasta 3 y cuarto, por allá tendría que estar terminando. O si quieren empezamos antes, no hay problema. Profe, una pregunta. Sí. Si me puede aclarar a mí cómo se interpreta el símbolo de sumatoria.
¿Cómo que se está más interpreta? arriba. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo se interpreta ese? Sí, no entendí Algo bien así. qué se refería con extremo y eso, y la I. Claro, acá lo que yo digo es que todos los términos de la... ¿Estás mirando ahí el...? Sí, profe. Sí. Todos los términos de la suma tienen esta forma. A sub i, que es un elemento de k, por x a la i, pero vamos a buscar un polinomio mejor. Este es. Acá, por ejemplo, a ver, acá. Fíjate, yo definí el polinomio así, ¿no es cierto? Entonces tengo coeficiente, que es un elemento de k, por x, por un exponente de x, perdón, por una potencia de x. Me está diciendo que la suma tienen todos tienen esta forma. Y el i que va poniendo, que pone, ese es el subíndice, el que va variando. Yo digo que el i arranca en 0 y termina en un cierto n. O sea, esto, si lo quiero desarrollar, va a quedar algo así como habíamos hecho al Recording has principio. A ver, stopped. acá. Si yo desarrollo esta sumatoria, va a quedar a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado. ¿Se entiende? Acá i vale 0, acá i vale 1, acá i vale 2, así. Hasta llegar al valor que indica acá arriba, el n. Ese es el último valor que toma i. O sea, el último término, a sub n por x a la n. Ese es el símbolo de sumatoria me representa a esa sumatoria. No sé si es Entendí. lo que preguntaba. Gracias. O qué te complicó, cómo se interpreta el modelo. No sé si esa nomás era. Gracias. Por nada. Profe, una pregunta. Sí, sí, sí. ¿El valor numérico está relacionado a una ecuación polinómica que había mencionado en las observaciones? Porque no entendí bien cuando explicó. Bien. No. O sea, generalmente se explica como diciendo, en el polinomio yo reemplazo x por un valor, entonces me queda toda una cuenta por hacer. ¿Sí? Cuando x toma un valor numérico, por ejemplo, si tengo 5x cuadrado y le doy a x el valor 3, va a quedar 5 por 3 al cuadrado. Entonces eso es una cuenta que yo puedo resolver y me da número. ¿Sí? Ese es el valor numérico del polinomio para x igual a 3. Sí, sí, comprendo. ¿Está bien? Esa sería la idea de valor numérico, o especialización también se llama. Está. Muchas gracias. Por eso, por nada, por nada. Profe, en este tema de Sí, polinomios también trabajamos con números imaginarios o qué conjuntos abarcan, es operaciones lo que con viene acá. polinomios, todo. Mira esto. Después de esto, raíces. No sé qué te dice eso. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, se ve, entonces sí. Sí. No, por eso, acá definió polinomios con coeficientes en un cuerpo. Los ejemplos de cuerpo que tenemos son los racionales, ¿cómo es? Los reales y los complejos. Hay estructuras de cuerpo así que son más raras, pero ya eso ya nos vemos. Cuando acá hablamos de K, el K mayúscula, ese más grueso, digamos, trazo más grueso, se refiere a racionales, reales o complejos. ¿Sí? Cualquiera de los tres. Ah, está bien. Listo, profe. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? Profe, ¿no hay novedad sobre el parcial? ¿Sobre el parcial? No, ni Sí, idea. No, eso tiene que hablar con el práctico. Yo no soy bueno, el responsable de la materia, el profesor Espinosa. En todo caso, él estará hablando con los profes de práctico, digamos. Pero yo no me Pero, entero. bueno, gracias. pero en cuanto a la teoría respecta, el parcial, ¿hasta qué tema de teoría sería más o menos? Solía ser, en condiciones normales, solía ser hasta este tema, hasta polinomio. O sea, en un cursado normal no con esta porquería que estamos haciendo, digamos, porque no, que no es nuestra culpa. Pero eh, solía ser hasta polinomio. ¿Está bien? Sí, sí, profe. Eh,
Por eso hoy ya arrancan con el práctico, más los que tengan hoy, no sé cómo, ya empiezan con el práctico de polinomio, y bueno, hasta ahí sería el primer parcial, me parece. Si no, si decidieron algo distinto, no sé, eso lo tenía que preguntar a las profesoras del práctico. ¿Estamos entonces? Sí, así es. Bueno, ¿nadie más quiere hacer preguntas? Dejamos por ahí. Profe, Sí, con respecto a la sí. división de polinomios, ¿la regla de Ruffini siempre se aplica en ese caso? El divisor tiene que ser de la forma x más un número o x menos un número, digamos. El divisor tiene que ser así, mónico y de grado 1, Bien, para poder aplicar la regla Ruffini. O sea, esa es la definición. Después se puede dibujar, digamos, se puede dividir, pero es muy... lo feo que tiene, si yo quiero aplicar Ruffini a otras situaciones, digamos, es cómo hablar después del resto de la división. Ese es complicado, pero no es imposible. Pero en principio es para divisores de esa forma, x más un número. ¿Era eso lo que me preguntaba? sí, sí. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Bueno, estamos entonces, chicos, por hoy. Sí, así es, profe. Bueno, nos comunicamos el miércoles. Entonces, pregunto, ¿ese link que dejé ya sirve para la próxima o tengo que mandar de nuevo? El que está en el Classroom, ¿le Sirve, sirve sirve todo para... igual. ¿Ese está el mismo para todos? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, el miércoles entonces a las 14. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias por venir.